sientes así es porque esa es la decisión más difícil en la vida de una persona. Él sonrió ligeramente. ¿Te refieres a elegir una carrera? Papá negó con la cabeza. Muchos creen que la carrera profesional que elijas es lo que va a determinar si te va bien en la vida o no. Por eso, la consideran la decisión más importante. Otros aseguran que lo realmente trascendente es escoger con quién te casas. Todos ellos están equivocados. Entonces, la decisión más importante de tu vida es descubrir en qué vas a usar tus talentos. Por un momento permanecí en las nubes. ¿Y si no tienes talentos? Papá soltó tal carcajada que hasta los de la mesa de juntos se giraron para vernos. A veces dejaba de ser el hombre prudente de siempre, y parecía que nuestro desayuno en el restaurante del club le daba la confianza para soltarse y hablar conmigo con toda sinceridad. Todos, absolutamente todos los seres humanos en esta vida, tenemos al menos un talento. Algo que nos distingue de los demás. No lo sé, papá. Fuera de los videojuegos, hasta ahora no he descubierto cuál es el mío. Lo que pasa es que identificar tu talento no es nada fácil. Hay personas a quienes se les va la vida y nunca lo logran. No hay nada más triste que un talento desperdiciado. Papá se quedó pensativo durante unos segundos. ¿De verdad todavía no sabes qué quieres estudiar? Agaché la cabeza. No. Yo, si fuera tú, estudiaría algo que pudiera emplear en el futuro. Administración, por ejemplo. ¿Administración? Pregunté algo sorprendido. ¿Por qué administración? Por alguna razón, en ese momento la palabra me sonó exageradamente aburrida. Porque me serías muy útil en el negocio. Un buen administrador que saque adelante todos los asuntos de la empresa es casi imposible de encontrar. Papá, yo... Lo digo en broma, hijo. Al final de cuentas eres tú, y solo tú, quien va a tomar esa decisión. Yo te voy a apoyar en lo que tú elijas. Me sorprendió mucho su actitud. Por primera vez en toda mi vida conocí ese lado de papá. ¿De verdad no estás enojado? Claro que no, me dijo. Quizás un poco decepcionado, pero no de ti, sino de la idea de que, tal vez, no seas tú el siguiente presidente del consejo. Tu mamá ya me había hablado de esta posibilidad. Ella te conoce más que nadie. Sinceramente pensé que estaba exagerando cuando me lo dijo, pero ya veo que no. Papá, no me lo tomes a mal, pero es que no me veo en tus zapatos. No me veo al frente del corporativo ni viviendo la vida como tú. No me veo en traje y corbata a diario. Pablo, la pregunta es, ¿cómo te ves? Yo me encogí de hombros. No tienes que contestarme ahora, pero sí vas a tener que hacerlo pronto. Eres mi hijo y me gustaría saber para dónde va tu vida y cómo puedo ayudarte. Le prometí a papá que pronto resolvería mi problema. Mientras tanto, me ofreció un trabajo para que no holgazaneara el resto del verano. Quizá también lo hizo con la intención de despertar en mí la inquietud por unirme a las filas del corporativo. Es una tarea que requiere de mucho trabajo de investigación. ¿De qué se trata? Vas a ser el responsable de encontrar una asociación de beneficencia que comulgue con los valores de nuestro grupo con el fin de asignarle nuestro fondo anual para los programas sociales. Vas a ser tú quien decida a qué organización se hará la aportación. ¿No hay alguien que ya se encarga de eso? Claro, pero quiero que el dinero del fondo de este año lo administres tú. Vas a ser tú, y solo tú, el que decida a quién vamos a beneficiar con nuestro fondo anual. Cuando me dijo la cantidad de dinero de la que se trataba, supe que la tarea no sería tan sencilla. Con ese monto podrían financiarse varias medianas empresas, incluso simultáneamente. ¿Qué te parece? Papá me sonrió. Así comencé mi vida laboral, con un año de bachiller todavía pendiente. Ana y yo quedamos de vernos para la comida esa tarde. Como era habitual, me pidió que yo eligiera el lugar, pero, como siempre, terminamos en su restaurante favorito de sushi. Si en verdad hubiese escogido yo, habríamos acabado en un restaurante sencillo de comida casera. Tal vez uno que está frente al parque cerca de su casa. Ese lugar me trae muchos recuerdos. Fue allí donde le conté, hace 2 años, que partía hacia Londres para estudiar buena parte del bachiller. Todavía recuerdo su rostro cuando le compartí la noticia, la forma en que me miró
triste y decepcionada. Un par de horas en avión no era mucho, pero estaría en otro país, con una vida totalmente distinta. Ana pidió lo mismo de siempre, arroz con verduras y un spicy tuna roll. Algunas cosas no cambian nunca. Nuestra conversación tampoco fue muy diferente. Y es que no hay muchas novedades que contarse cuando intercambias correos y mensajes de texto con alguien a diario. No importa si te encuentras en el otro extremo de Europa. Por ejemplo, sabía todo acerca de su última exposición individual en una galería de arte del centro de la ciudad. Por primera vez en su vida, había logrado vender un cuadro. También, que cabía la posibilidad de que la incluyeran en una exposición en un par de ciudades importantes del país, como artista promesa. Ella llevaba años pintando y ya comenzaba a abrirse camino seriamente en el mundo del arte. También sabía que había solicitado una plaza en una escuela especializada en artes plásticas, algo que le cambiaría la vida. Podría dedicarse de lleno a lo que más le interesaba. Me daba mucho gusto que estuviera a un paso de cumplir uno de sus más grandes sueños. La historia entre Ana y yo comenzó cuando gozábamos de la inocencia de la niñez. Todavía recuerdo aquel día en que le hice 3 promesas que juré mantendría por siempre. Yo tenía 6 años y ella 4 cuando sucedió el acontecimiento que determinaría el rumbo de nuestras vidas. Lo recuerdo por partes, como un rompecabezas al que le faltan varias piezas. Viajábamos en caravana por la carretera nacional rumbo a la casa de descanso, cerca del mar Mediterráneo, para convivir con nuestras familias cuando, de pronto, el coche que iba frente a nosotros se salió de la carretera. Con la intención de esquivar algo en el camino, dio un volantazo y se estrelló contra un enorme árbol. Papá tuvo que maniobrar para evitar sufrir la misma suerte. En aquel accidente murió una pareja de amigos de mis padres. Sin embargo, sobrevivió su hija de 4 años. En menos de un segundo, la pobre inocente se quedó prácticamente sola en el mundo. No tenía tíos, primos, ni abuelos. Casi medio año después encontraron a una tía abuela, por parte de la madre, que estaba dispuesta a hacerse cargo de ella. Al principio optó por mandarla a estudiar a Francia, pero después decidió que lo mejor era que permaneciera cerca de sus amigos y la poca gente con quien había convivido al llegar a la ciudad. Y Ana y su tía se quedaron ahí. Debido a la cercanía que había entre su familia y la mía, mamá siempre estuvo al pendiente y se encargó de garantizar que a la niña no le faltara nada. Lamentablemente, Ana se culpó a partir de entonces. Decía que si no hubiera distraído a sus padres mostrándoles el dibujo que estaba haciendo en el auto, nada de eso habría sucedido. Un par de años después, bajo la sombra de un antiguo rododendro que cubre una buena parte del jardín de mi casa, desde lo más profundo del corazón de un pequeño que creía estar enamorado, nacieron 3 promesas. La primera, producto de la inocencia de un niño que aún no dimensionaba la realidad, fue la de nunca dejarla. La segunda, amarla siempre. Y la tercera, ayudarla a perdonar. ¿Cómo te fue con tu papá en el desayuno?, preguntó y sus ojos se iluminaron. Le hablé de mi nuevo trabajo como administrador del Fondo de Beneficencia y de lo interesante, y a la vez complicado, que podía ser encontrar una buena fundación que necesite de nuestra asistencia. Después de contarle mis planes para el resto del verano, Ana pasó un buen tiempo hablando sobre el mundo del arte. Lo hizo con tal emoción que me dio mucho gusto verla tan contenta. ¿Ya decidiste si vas a la escuela de artes? Aún no, bajó la mirada. ¿Por qué dudas tanto? Ana levantó la vista y clavó sus ojos en los míos. Porque lo último que quiero es volver a separarme de ti. Es una escuela de tiempo completo, con viajes al extranjero, tutorías, actividades en todos los horarios. Estaríamos igual de separados que cuando te fuiste a Londres. Su comentario me causó sentimientos encontrados. Y es que yo, en su lugar, tomaría de inmediato una oportunidad de ese tamaño sin importar si esto implicara pasar los siguientes meses o años apartado de ella. Últimamente, quizá debido a la distancia y el tiempo, mis sentimientos hacia ella habían cambiado. No significaba que no la siguiese queriendo con todo mi corazón. Eso jamás sucedería, pero la veía con otros ojos y desde una perspectiva diferente. No obstante, durante mi estancia en Londres, siempre fui fiel, a pesar de que hubo ocasiones en que pude no serlo.
Cualquiera que haya tenido la oportunidad de vivir lejos sabe que puede hacer muchas cosas sin miedo a que los demás se enteren. Siempre me había mantenido fiel a las promesas que le había hecho siendo niños, pero la vida comenzaba a presentarme situaciones, cambios, escenarios que antes no conocía, y en mi interior tenía miedo de romper con ellas, cuando mi intención era cuidarla, protegerla y nunca hacerle daño. Desde un par de meses antes de mi regreso, había tenido la intención de hablar con Ana sobre lo que me sucedía con ella, pero, por obvias razones, debí esperar al momento adecuado. Y es que decirle a tu novia de más de 6 años que ya no sientes lo mismo por ella y que tienes la necesidad de conocer a más personas y, tal vez, tener otras relaciones, no es precisamente un tema del que puedes salir ileso. Además, es algo que me causaba un profundo dolor. Daría lo que fuera por sentir lo mismo que sentía antes. Sin embargo, por más que lo intento, no puedo dejar de pensar que mi corazón ya no le pertenece y que no hay nada que pueda hacer para evitarlo. Todo esto me daba vueltas por la cabeza hasta que sentí que su mano tomó la mía. ¿Tienes idea de cuánto te extrañé?, me dijo con esa sonrisa que antes me quebraba. Yo, falto de palabras, le contesté con una sonrisa. Mi confesión tendría que esperar.